Estamos ya con la diputada Carolina Moisés, en el estudio de Desiguales, diputada del Frente de Todos por Jujuy, con quien vamos a hablar, por supuesto, de lo que pasó en el recinto, de lo que pasa en general en el bloque del Frente de Todos, pero también en lo que pasa en Jujuy, porque hay elecciones a gobernador y gobernadora, no solamente a presidente y a cargos legislativos en el país. Bueno, Jujuy adelanta elecciones, con lo cual las fechas de cierre de alianzas, por ejemplo, son muy pronto. Sobre esto vamos a hablar con la diputada Moisés. Muy bien, seguimos en Desiguales, ya estamos en el living con la diputada nacional representando a la provincia de Jujuy, Carolina Moisés, del espacio, por supuesto, Frente de Todos. Carolina, gracias por venir. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación, y especialmente a Rosario y a todo el equipo del Sistema de Medios Públicos, porque en Jujuy la radio pública, la TV pública llega a rincones donde no llega el cable, donde no llega el satélite. ¿Qué rol cumplen? Porque tan porteñocéntricos nosotros, ¿qué rol cumple, por ejemplo, Radio Nacional, Televisión Pública, respecto de todo lo que está pasando a nivel nacional, sus coberturas? Mira, sobre todo Radio Nacional, que tenemos Radio Nacional La Quiaca, que es Radio Nacional Jujuy, llegan a toda la Puna, la Quebrada, Radio Nacional aquí acá, y la de San Salvador, a los valles altos, a toda la zona rural. Digamos que por ahí lo único que acceden es a las FM locales, que claro, por supuesto no tienen la cobertura de los temas nacionales e internacionales. Y lo que es TV Pública, la verdad que creo que tiene dos aportes esto: la visión internacional de la información, porque los canales locales no abordan, digamos, estos temas, y también la visión federal, ¿no? Creo que siempre la TV Pública tiene un programa, un dato, un elemento. Bueno, de hecho, soy de Jujuy, estoy acá para hablar de Jujuy, digamos, y siempre están pendientes en los programas de tener esa visualización de un país tan grande, con tantas idiosincrasias diferentes. En mi propia provincia vos tenés una raíz colla en toda la zona de la Puna y la Quebrada, porque formamos parte del camino del Inca, del antiguo imperio incaico, y tenés la otra zona que es la de las yungas, los valles de altura, y donde es zona aba guaraní, con una cultura bastante diferente, más allá de que el sincretismo de la colonización, digamos, nos ha marcado en todas nuestras costumbres actuales, ¿no? Pero de verdad eso se nota en medios que pueden entender la diversidad de la Argentina. Hoy hubo sesión, estuviste toda la sesión allí en la Cámara de Diputados. ¿Qué viste? ¿Qué oliste en la única extraordinaria que se pudo hacer? Bueno, estuvo buenísimo el informe que armaron. Mira, para nosotros que hayan fracasado las sesiones del mes de diciembre, fue una decepción, porque teníamos un temario no solo de los temas que después se incluyeron en las extraordinarias, sino del trabajo que habitualmente se hace en la Cámara, que muy bien el periodista contaron, digamos, un poco datos así puntuales, reglamentarios y demás. Nosotros terminamos las sesiones ordinarias con trabajos en comisiones y dictámenes consensuados. No tengo el número, pero estoy segura que deben ser más de 300 que debían tratarse antes del 30 de noviembre. Sí, consensuados, que tanto oficialismo como oposición estaban de acuerdo en... Claro, mira, en la Comisión de Cultura, por ejemplo, fácilmente 60 dictámenes entre resoluciones y leyes que estaban listos para ser tratados en sesión. En la Comisión de Relaciones Exteriores tenemos de hecho pendiente la designación de más de 20 cónsules que son pedidos de otros países y que no tienen ninguna observación de ningún tipo. Tenemos tratados internacionales demorados que tampoco tienen ninguna observación. O sea, hay una cantidad de trabajo parlamentario que hace la Cámara. Por eso por ahí cuando decimos, bueno, se paralizó la Cámara en general nunca se paraliza. De hecho, hemos sido un ejemplo en toda la región con respecto a la pandemia, digamos, de la cantidad de trabajo y de producción legislativa, tanto por la cantidad de proyectos que ingresan los diputados como la cantidad de tratamiento en las comisiones. Lo que sí se paraliza es el recinto. Entonces, por eso la verdad es que la extorsión que planteó la oposición desde el mes de diciembre, cuando empezó todo este debate con el Poder Judicial, literalmente fue un sistema extorsivo. O sea, no tratamos ninguno de estos otros temas que interesan al país, que interesan a los argentinos, que benefician a la gente, porque nos están controlando los jueces. Bueno, pero la oposición dice, pará, dar quórum es una facultad que yo tengo para tratar de jugar políticamente en lo que a mí me parece que está bien y lo que está mal. Está bien en la medida de que no den quórum en el tema en lo cual ellos no están de acuerdo. Sí. O sea, de repente no des quórum si queremos enjuiciar a los jueces, no des quórum si queremos tomar medidas que van, digamos, en contra de tus valores, si lo tuvieran, de hecho, ¿no? Pero ¿por qué no dar quórum a todos los temas que ellos ya firmaron?
que ellos ya están de acuerdo a todo el trabajo parlamentario que hicieron sus propios diputados, a proyectos ingresados, trabajados y consensuados con nosotros, son proyectos de sus propios bloques. Entonces, ahí está la falta de ética con respecto al uso de la metodología del quórum, porque claramente dijeron, si ustedes controlan a los jueces y empiezan este proceso, nosotros no tratamos absolutamente más nada. Claro. Ahí está la falta de ética respecto a la oposición de utilizar o no utilizar esa metodología del quórum. Te quiero mostrar, Carolina, una entrevista que dio hoy el diputado Mirabella, del Frente de Todos de la provincia de Santa Fe. Quiero que lo escuchemos y después te hago la consulta. Yo tengo una posición que tiene que ver con la defensa de mi provincia, con la defensa de Santa Fe. Para mí defender Santa Fe es lo primordial y eso no tiene bandera política. Con lo cual todos mis planteos que tienen que ver en particular con el bloque o en general en la Cámara tienen que poner en agenda los temas que tienen que ver con mi provincia. ¿Sabe cuál es la mirada acá y la agenda? Es estrictamente porteña o lo que pasa en el conurbano. ¿Y sabe qué? Yo le tengo que volver a mi provincia y le tengo que explicar a los rosarinos que pagan 3 veces más caro el boleto de colectivo de lo que paga uno que vive acá en Recoleta. Entonces no lo puedo explicar. Pagan más barato la luz, el gas, el combustible, el transporte público. ¿Cómo lo explico eso? Escuchando al diputado, ¿puedo suponer que una parte del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados se va a romper como ocurrió en el Senado? Yo no creo que ocurra eso. A ver, no vamos a negar que lo que plantea el diputado Mirabella es una realidad, digamos, del porteñocentrismo o de yo lo que digo la cultura AMBA, porque ahora ya es un poquito más amplio, digamos, no es solamente los porteños, AMBA, sino es la agenda AMBA, ¿viste? En todo sentido, AMBA creo que se usó con lo del transporte primero y después se empezó a aplicar, digamos, acá hay una agenda AMBA que por ahí prevalece por respecto al resto del país. En Jujuy también pagamos la energía mucho más cara que acá. Y el boleto del colectivo creo que es el más, digamos, el más caro del país si vos prorrateás kilómetros. Pero el discurso porteñocéntrico de la agenda AMBA no se reduce a la tarea parlamentaria. Creo que desde los medios hay una cultura así, desde la dirigencia en todos los órdenes, la dirigencia sindical, la dirigencia empresarial, digamos, todos los tipos de dirigencias que conforman el sistema democrático, porque la democracia no es la política y los diputados y los senadores nada más, digamos. O sea, el sistema democrático justamente es un sistema que engloba la representatividad de las distintas partes y cada uno tiene una parte, digamos, de ese poder delegado, pero ¿no? en el Senado esta fue la razón por la cual se parte el bloque, ¿no? Bueno, en realidad, no, mira, el senador Snope fue muy crítico de su provincia, por otra parte, muy crítico de Alberto Fernández, de la gestión de Alberto Fernández, y además con una agenda federal que sentían que no estaba representada en el trabajo parlamentario del Frente de Todos. No me parece razón, digamos, para tomar una decisión política de ruptura. Yo creo que todos tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo para buscar la unidad en la propia diversidad y el debate fuerte que tiene el Frente de Todos, que yo lo que único no comparto es que el debate tenemos que hacerlo para adentro, digamos, y no para afuera, ¿no? Y menos a través de Twitter y cartas y este tipo de cosas. Yo creo que el Frente de Todos tiene la capacidad de generar los canales de diálogo y los interlocutores correctos para contener las demandas de los diputados y de los senadores, que como bien dice Mirabella, nosotros tenemos que trabajar por nuestros representados, digamos, para eso estamos acá, pero no podemos poner por encima del proyecto nacional estas cuestiones. Mira, yo tengo una larga trayectoria parlamentaria y he logrado equilibrar estos puntos en términos de que, por supuesto, podés defender los intereses de nuestras provincias, de las provincias que representamos, pero sin la necesidad de ir en contra de los intereses del conjunto, porque en definitiva las provincias no crecen si el país no crece. Digamos, la provincia no se sostiene si no tenemos una política nacional que sea sustentable en el tiempo, ¿no? O sea, de repente, digamos, entrando a Jujuy, el nivel de endeudamiento que ha generado Macri, que es de público conocimiento, cuando vos mirás Jujuy, el nivel de endeudamiento en dólares que ha tomado la provincia en los últimos 8 años es con la misma matriz, o sea, no es endeudamiento para inversión o no es endeudamiento para, digamos, resolver problemas estructurales de la provincia, ¿no? Entonces, digo,
cada diputado y cada senador puede tener un margen de independencia y de defensa de lo que representamos. Pero básicamente formamos parte de un todo y ese todo es el proyecto nacional al cual también representamos. A ver, a mí cuando me votaron, para me vos, votaron Carolina, dentro de, digamos, una propuesta global de país, ¿no? Para vos, Carolina, fui responsable de la decisión de SNOPEC. Mira, yo no voy a juzgar a los legisladores por las decisiones que toman. Lo que sí te digo es que no las comparto. O sea, yo creo que tenemos que seguir construyendo la unidad hasta que duela y por más que parezca una frase hecha, a veces duele. A veces duele tener que ceder algunas cosas, a veces duele tener que esperar otras, a veces duele que desde acá te respondan algo que sea tan distante de las realidades políticas, sociales y económicas que nosotros vivimos en las ¿Qué es desde provincias. acá? ¿A qué te referís con desde acá? Y desde acá, desde la dirigencia nacional. Pero eso no le pasa al peronismo o al frente todismo, eso le pasa a cualquier fuerza política. ¿Por qué? Porque a veces es como que van al interior, en algunos casos, digamos, con un desconocimiento bastante profundo, digamos. Entonces, ahora, en la oposición es tremendo. O sea, entonces yo a lo que voy es que tenemos que fortalecer nuestros espacios de debate interno, tenemos que generar los interlocutores y los actores que tengan poder de decisión con respecto a las realidades provinciales y no descarto que las decisiones que se tomaron tengan que ver con las cuestiones electorales que hoy se están empezando a debatir en nuestras provincias. ¿Vos querés ser candidata a gobernadora? Yo soy una de las precandidatas del justicialismo porque estamos consensuando. Miren, así como la placa de Bullrich que también describió acá el compañero periodista, o sea, hay muchos elementos para decidir en torno a una candidatura, sobre todo a la gobernación en una provincia, especialmente del norte, especialmente con un gobernador que se está yendo, dejando la provincia endeudada y con un heredero, digamos, y que además tiene ansias nacionales, ¿no? O sea, de protagonismo nacional. Entonces, creo que lo necesario, y soy coherente con lo que planteo con el análisis parlamentario, para dentro del Frente de Todos en la provincia de Jujuy y en las demás provincias es agotar las instancias de diálogo, sentarnos a construir las mejores propuestas para la gente y sostener, digamos, los mejores candidatos, los más competitivos. Si el peronismo de Jujuy y las demás fuerzas del Frente de Todos consideran que yo le puedo dar más competitividad, puedo plantear un debate más serio y que la gente nos puede seguir, digamos, en la construcción de la credibilidad que hoy necesita el Frente de Todos, el justicialismo en la provincia de Jujuy. Por supuesto que estoy ahí para sumar a eso, pero creo que es una mesa de acuerdos donde las candidaturas, en el caso de Jujuy, donde no hay paso, no hay elecciones internas, tienen que surgir sí o sí a partir del consenso, ¿no?, de los distintos actores. Nico. Carolina, ¿por qué perdió el peronismo en la provincia de Jujuy, que gobernó hasta hace, si no recuerdo mal, 2015? Por las divisiones. En el año 2015, Gerardo Morales gana la gobernación por la pata peronista, que se llamó. El Frente Renovador. Sí, pero en realidad era un esquema que ya venía desde antes, desde la elección del 2007. O sea, ya en la elección del 2007 fue la primera ruptura, digamos. De ahí esa ruptura se fue alimentando, digamos, que la lideró el actual vicegobernador Carlos Aquín, que en su momento, en el 2015, fue la pata peronista de la fórmula de Gerardo Morales, ¿no? Además hizo un armado electoral donde para abajo dividió, entonces todo el mundo le sumaba con un sistema electoral que tenemos de colectoras. No es la ley de lemas, pero es algo similar. Y también para arriba, porque en ese momento llevaba 4 fórmulas a presidente. Entonces por ahí la pregunta es otra. Entonces, ¿por qué se quebró el peronismo? ¿Por qué se dividió el peronismo? Mirá, por lo mismo que creo que en algún punto se va a quebrar el radicalismo en Jujuy, digamos, porque la concentración de poder siempre, y el discurso único y las decisiones unilaterales, donde un decisor, digamos, tiene el dedo en el que marca quiénes son los candidatos, no respetan los liderazgos internos, no respetan esa diversidad. En las provincias del norte a veces se producen estos quiebres, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento fue eso. En el 2019, que fue la última elección, digamos, a gobernador, también fue la ruptura, porque el Frente Justicialista sacó aproximadamente, en números redondos, el 30% de los votos, y el Frente por Jujuy, o no recuerdo cómo se llamaba, pero claramente era una parte del justicialismo que iba por fuera, sacó el 10%, ¿sí? O sea,
es muy sencillo, digamos, pasábamos el 40% y cuando analizás las localidades es aún más visible, digamos, que cuando sale un candidato radical a intendente, pero 2 candidatos a intendente peronista, lo sumás a los 2 y en todos los casos le ganan al radical. Pero bueno, Morales tiene una pauta del divide y reinarás, primera situación. Los compañeros del peronismo, después de haber tenido tantos años el gobierno, desde el 83 hasta el 2015, no saben construir desde el llano, como decimos en la política. O sea, construir liderazgos y consensos desde el llano para poder ir fortaleciendo un proyecto de provincia unificado. Tercero, hay varios pícaros que trabajan para perder, digamos, que tienen acuerdos y diálogos con el gobernador para que, bueno, yo salgo por acá y un poco el gobernador los financia, los ayuda, los estimula para dividir, digamos. Claro, pero el dividir y reinar, que dijimos primero, solamente puede ser posible si hay quien quiere dividir. Si hay elementos que son manipulables y, digamos, también de alguna manera calculan, digamos, esa ganancia. Entonces hay varios compañeros y compañeras, lamentablemente, que juegan a perder, porque cuando vos tenés un peronismo perdedor en provincias chicas como la nuestra, y bueno, alguien garpa, digamos, o sea, es así, digamos. Nadie sale a perder porque tiene ganas o porque le gusta perder en escenarios que son básicamente predecibles, ¿no? O sea, donde vos decís, si se juntan, ganamos. Es verdad, si nos juntamos, ganamos. Carolina, en función de lo que decía Luli, ya para cerrar, ¿qué plazo tienen para tomar estas decisiones dentro del peronismo? El próximo martes se cierran los frentes y alianzas, así que ahí ya vamos a tener una pauta. Bien. Y el 28 de marzo se cierran las listas. Así que digamos que tenemos un tiempo de descuento medio rápido. Qué bárbaro, ya estamos muy adentro del calendario electoral, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones? El 7 de mayo son las elecciones, creo que Jujuy, Misiones y alguna más es el 7 y de ahí ya vamos al 14. Con lo cual la verdad es que hay que prestar atención a lo que está pasando en las provincias, especialmente aquellas que no estamos gobernadas por el Frente de Todos, porque en Tucumán de repente el ordenador son los fuertes liderazgos, sobre todo de Mansur y de Jaldo, digamos que en esa provincia sostienen el debate y el armado electoral, como se lo llama, ¿no? Y esta estrategia que tan clara bien, a ver, encuestas, imagen, pauta, vices, candidatos a intendentes, bueno, eso es lo que está en debate hoy, porque por ahí la gente ve la noticia, ¿no? O sea, a ver, en Jujuy, el 29 van a ver los diarios, los portales digitales, decir, estos son los candidatos, pero por ahí la gente mucho no ve toda la previa, digamos, toda la cocina. ¿Cómo se hace para llegar a ser el candidato, ¿no? Claro. En algunos lugares. Bueno, cuando se conozca el candidato o la candidata, hablaremos. Ojalá gracias, sea la candidata y puedo venir acá con ustedes esa semana después del 28 para hablar de nuestra propuesta para los jujeños y las jujeñas. Gracias, Gracias a ustedes.